Hola, vamos a ver en esta oportunidad la NIC 24. Información a revelar sobre partes relacionadas. Esta es una norma muy importante a nivel de la definición de lo que son partes relacionadas, porque a veces se tiene el concepto erróneo de que partes relacionadas son exclusivamente negocios asociados a la empresa, negocios conjuntos, subsidiarias. Es decir, solo se identifica como si fuera una empresa, si fueran otras empresas. Y no, perfectamente, una parte relacionada puede ser una persona, un funcionario clave de la institución. A nivel del alcance, esta norma nos habla de las relaciones y transacciones con partes relacionadas. Es decir, que va a tratar de que nosotros sepamos cómo identificar una parte relacionada y también de revelar, bueno, esa parte relacionada y las transacciones que hemos tenido con la parte relacionada. En ese aspecto, lo que va a tratar es la revelación de los saldos pendientes, incluidos los compromisos entre una entidad y sus partes relacionadas. Las circunstancias en las que se requiere la revelación de los elementos anteriores y las divulgaciones que harán sobre esos elementos. Reitero, en algunos casos tenemos que incluir en los estados financieros información sobre las empresas, por ejemplo, una subsidiaria, o bien sobre el personal clave, con el que eventualmente se podría haber tenido una transacción que es relevante. Es importante que esta norma requiere que se revelen las relaciones, transacciones y saldos pendientes con partes relacionadas, incluidas los compromisos en los estados financieros consolidados y separados. Es decir, que en aquellos casos, reitero el caso de la subsidiaria, tendríamos que presentarlo tanto en el consolidado como en el separado de la matriz o de los inversores con control conjunto o influencia significativa sobre una partida, presentado de acuerdo con la NIF 10 o con la NIF 27. Entonces, esta es una norma que viene a complementar lo que ya vimos en esas normas pasadas. A nivel del objetivo, establece los requisitos de revelación para las transacciones y relaciones con partes relacionadas. Proporciona transparencia y ayuda a los usuarios de los estados financieros a evaluar el impacto de las transacciones en la situación financiera de una entidad. Esto porque las transacciones entre partes relacionadas no es lo mismo que con una tercera parte. Un tercero posiblemente no tenga las mismas condiciones ventajosas que podría tener una parte relacionada. Esto es importante porque las relaciones entre partes relacionadas pueden influir en la toma de decisiones también y en los resultados financieros. Algunos conceptos relevantes que tenemos que tener claro es el concepto de una parte relacionada. Nos dice que es una persona, pues una persona física o una entidad que tiene una relación cercana con la entidad informante y que puede influir en sus decisiones o estar influida por ella. Ojo la palabra clave, influir o estar influida. Tratándose de una persona, podrían ser los miembros clave de la dirección de la entidad, es decir, los gerentes o administradores de la empresa, familiares cercanos de los miembros clave de la dirección. Entonces, tendríamos, no sé, por decir algo, que tenemos una gerente y entonces el esposo del gerente. Entonces, esa relación de esposos perfectamente, habría que revisarla, perfectamente podría ser una parte relacionada siempre que esto genere una influencia en la toma de decisiones. Se puede ser el gerente y su hermano. Entonces,
Hay una relación de familiares cercanos entre los miembros clave de la dirección. Pueden ser también entidades, que bueno, en este caso hablaríamos de empresas subsidiarias ya mencionadas, asociaciones o entidades, asociadas, perdón, o entidades con control conjunto. También entidades que comparten una relación de control, conjunto o influencia significativa con la entidad o cualquier entidad controlada o influenciada significativamente por miembros clave de la dirección o sus familiares. A nivel de las relaciones entre partes relacionadas, vamos a tener que hay que revelar la existencia de la relación entre las partes relacionadas. El hecho de que un funcionario clave sea familiar de otro, eso es una información que perfectamente podría requerir una revelación. Si esa persona clave, sus familiares, influyen o tienen eh, eh, alguna, algún elemento sobre los procesos de toma de decisiones. Dice que inclusive si no hay transacciones, por el simple hecho, un segundo, por el simple hecho de que sean familiares cercanos y que podrían influir en el proceso de toma de decisiones, ya es un elemento que hay que revelar. Con mayor razón habría que revelarlo si se da una transacción, por ejemplo, con la empresa del hermano. Pero eh, si no se diera, no importa. Estamos revelando el hecho de que podría existir esa parte relacionada exclusivamente. Nos dice que especialmente cuando existe control o influencia significativa, en esos casos, hay que claramente revelar la existencia de la parte relacionada. Y también cuando, bueno, son subsidiarias y matrices, negocios conjuntos o asociadas en los que existe influencia significativa o control conjunto, o otras entidades bajo control común también. Todas estas son partes relacionadas que deberían ser reveladas en el estado financiero. Una nota específica para poder indicar esto. Ahora, una persona o miembro cercano de la familia de esa persona está relacionada con una entidad que informa sí, y aquí estarían las características para que cumpla. Si tiene control o control conjunto de la entidad que informa, entonces ahí lo estaríamos considerando una parte relacionada. Si tiene influencia significativa sobre la entidad que informa, o si es miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que reporta o de una matriz de la misma. Entonces yo valoro cada una de las personas para ver si cumplen con estas características. Bueno, con una o varias, porque vean que algunas de esas, pues no necesariamente sean que se tengan que tener al mismo tiempo. Podría ser que yo tenga la influencia significativa sobre la entidad que informa, o puede ser que lo que tenga es el control o control conjunto de la entidad que informa. Ahí habría que valorar cuáles de estas características es la que tiene que lo hace convertirse en una parte relacionada, pero serían estas tres características las que me definen si la persona o el miembro cercano a la familia es una parte relacionada. Una entidad está relacionada con una entidad que informa si se aplica, entre otras, alguna de las siguientes condiciones también. Y la entidad que informa son miembros del mismo grupo. Entonces, en ese caso, ya es una parte relacionada, pero aquí vean que es una empresa y la anterior era para una persona. Entonces, si es una empresa, las características que vamos a tener es si es una matriz, subsidiaria, subsidiaria asociada que está relacionada con las demás. Entonces, de ahí identificamos que es una parte relacionada. Una entidad es un asociado o una empresa conjunta de la otra. Entonces, también es una parte relacionada. Ambas entidades son empresas conjuntas del mismo tercero, o bien una entidad es una empresa conjunta de una tercera entidad, mientras que la otra es una asociada de la tercera entidad. Entonces, bueno, ahí estarían las cuatro posibilidades. Esa última depende.
de las líneas de obtención de control que se vaya teniendo entre las subsidiarias. Que la subsidiaria a su vez podría tener acciones de otra empresa y entonces al final yo también la llego a consolidar. Em, no es una posesión directa, sino indirecta en ese sentido. Em, Miembros cercanos de la familia, regresando a ese punto, dice que son aquellos miembros de quienes se puede esperar que influyan o sean influyentes por esa persona en sus relaciones con la entidad. Vea que la norma hace mucho énfasis en la parte de los miembros cercanos de la familia. Dice que incluyen hijos y cónyuge o pareja de hecho de esta persona. Entonces, hijo, cónyuge, pareja de hecho. Hijos del cónyuge o pareja de hecho de esta persona. O bien, dependientes de esa persona, del cónyuge o pareja de hecho de esa persona. Eh, bueno, ahí tenemos muy claro quiénes podrían ser. Claro, esto es una lista un poco más ejemplarizante, no es taxativa, puede ser que perfectamente haya algún acto parentesco que también lo pueda convertir en una parte relacionada. Listo, ahí está. La norma también nos habla sobre lo que son las compensaciones. Puede ser que el personal clave tenga derecho a ciertos beneficios, lo que son compensaciones. Em, Esto es importante porque precisamente al darle una compensación al personal clave y que este personal clave pueda influir en las decisiones del negocio, nos puede llevar por cierta línea para poder obtener la compensación. Esa compensación incluye todos los beneficios a los empleados según se definen en la NIC 19. Hay que tener cuidado porque, por supuesto, y esto que acabo de mencionar, culmina en que hay este, o se puede dar eh, un entramado un poco, ¿verdad? Más hacia la parte no tan contable, sino más de auditoría, de que haya posibilidad de fraude en algunas transacciones para lograr beneficios y resultados deseados. Lo que estamos haciendo aquí a nivel contable con esta nota es presentando la posibilidad de riesgo al existir esa parte relacionada y que esa parte relacionada tenga un beneficio, una compensación posible. Dice que los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación pagadas, pagaderas o proporcionadas por la entidad o en nombre de la entidad a cambio de los servicios prestados a la misma. Bueno, ahí puede ser muy variado también, pero el punto es que hay que identificar esos beneficios que eventualmente podrían tener los colaboradores y que en el caso de los que constituyen partes relacionadas, tienen un riesgo significativo porque ellos influyen en el proceso de toma de decisiones. Puede ser que no se materialice, pero es un riesgo que estaríamos indirectamente presentando acá. Entre los beneficios también, aquí un poco más nos habla de que podrían ser beneficios para empleados a corto plazo, como sueldos, salarios, contribuciones a la seguridad social, vacaciones anuales pagadas y licencias por enfermedad pagada, participación en las ganancias, bonificaciones y beneficios no monetarios. Todos esos podrían ser compensaciones que es importante revelar. O bueno, tener en consideración, habría que valorar si se van a revelar. Beneficios post empleo, como pensiones, otros beneficios de jubilación, seguro de vida, atención médica, post empleo. Y beneficios por terminación y pagos basados en acciones, también beneficios posibles que podrían tener los colaboradores. Cuando hablamos de personal clave, porque aquí veíamos anteriormente que, bueno, la parte relacionada puede ser un familiar, pero también podría ser personal, un familiar de personal clave, pero lo que define la norma como personal clave nos dice que sería el personal clave de la gerencia, son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir, controlar las actividades de la entidad.
Entonces, podría ser que el gerente de otra empresa es el familiar de un funcionario de nuestra empresa, pero si no cumple con este elemento de la autoridad y responsabilidad para la planificación, dirigir y controlar las actividades de la entidad, entonces no se convertiría en una parte relacionada. Porque sí, es familiar de un colaborador de la empresa, pero no es un colaborador clave. Entonces, es de personal clave, no es de todo el personal. Actualmente ese tipo de relaciones sí se podría dar, que en la empresa existe un familiar del gerente de otra empresa, pero no tienen esa influencia y por tanto ahí no lo consideraríamos como una parte relacionada. Dice que directo o indirectamente incluido cualquier director, ejecutivo no, de tal entidad. Entonces, ahí lo que mencionaba, de que tiene que ser o cumplir con ese elemento de la autoridad y responsabilidad. Ahora, ¿qué no se consideraría como una parte relacionada en el contexto propio de la NIC 24? Dos entidades simplemente porque tienen un director u otro miembro del personal clave de la gerencia en común, o porque un miembro clave de la gerencia de una entidad tiene una influencia significativa sobre. Ahí no tendríamos propiamente la relación de partes relacionadas. Porque aquí nada más están compartiendo un director, pero recordemos que el director, conforme a lo que acabamos de ver en la anterior, tiene que ser una persona que tiene autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades. Entonces puede ser que tengan un gerente, pero si ese gerente no tiene esa responsabilidad de tomar decisiones, por ejemplo, no importa, ahí no sería un personal clave porque no está influyendo en nada. Otros cuando dos empresas conjuntas simplemente porque comparten el control conjunto de una entidad conjunta, de una empresa conjunta. Creo que no lo... Ah, bueno, sí. Bueno, vamos a ver. Ah, aquí lo incluyen. También lo que son proveedores. Posiblemente algunas empresas tienen los mismos proveedores y los proveedores son significativos. Eso también, bueno, en algunos casos podría ser que el proveedor sea una parte relacionada porque es un proveedor de un producto o servicio, bien o servicio de la entidad, pero que sí ejerce esa influencia significativa. Pero si no, no importa, es simplemente un mismo proveedor que estamos compartiendo. Entonces ahí no sería una parte relacionada. De hecho, aquí nos lo dice. Proveedores de financiamiento, por ejemplo, una entidad financiera, un banco, sindicatos, servicios públicos, y los servicios públicos, en nuestro caso, el ICE, el AIA, esos muy posiblemente compartamos el mismo proveedor o la empresa de servicios públicos de Heredia o alguna de estas, posiblemente tengamos el mismo proveedor, pero si el proveedor no influye en los procesos de toma de decisiones de la empresa, no tiene esas características que hemos visto hasta el momento, entonces no es una parte relacionada. Nada más es un proveedor clave, pero no es una parte relacionada. Proveedores, departamentos y agencias de un gobierno que no controlan, también las instituciones gubernamentales, por ejemplo, aquí todos podríamos tener relaciones con las municipalidades o con instituciones de gobierno central, como el Ministerio de Hacienda, eh, y eso no lo hace una parte relacionada. Controlan conjuntamente o ejercen influencia significativa sobre la entidad que informa. Aquí dice que un cliente, un proveedor, un franquiciador, distribuidor o agente general con quien una entidad negocia un volumen significativo de negocios simplemente en virtud de la dependencia económica resultante. Bueno, ahí un poco lo que ya mencioné, que eh, necesita tener la condición de influir en la toma de decisiones. Ahora, en cuanto al propósito de la información al revelar, es que las relaciones con partes relacionadas son una característica normal del comercio y los negocios, particularmente las entidades que frecuentemente llevan a cabo parte de sus actividades mediante subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. No hay ningún problema. Sin embargo, en esas circunstancias, la entidad tiene la capacidad de afectar las políticas financieras y operativas de la participada mediante la presencia de control conjunto o influencia significativa. Muy posiblemente, una transacción entre la subsidiaria y la casa matriz se genera a un nivel de precios diferente al que podríamos venderle a un tercero. Aquí es muy importante un concepto
No lo incluye en esta presentación, sino que se lo estaría subiendo en otra presentación que corresponde a los precios de transferencia. Las transacciones entre las partes relacionadas por lo menos deberían cumplir, y en su caso, por un tema legal, con los criterios de precios de transferencia. No es que puedo realizar este, las transacciones como yo quiera. Sí, van a generarse este, en unas condiciones más ventajosas, pero siempre dentro de los umbrales que permiten los precios de transferencia. Pero aquí el elemento importantísimo es que es muy probable que a la parte relacionada se le den mejores condiciones que a un tercero. ¿Por qué? Porque es parte de la misma institución, porque es con el mismo dueño, somos los mismos en ese sentido y entonces se tiende en la práctica a darle más beneficios a la parte relacionada. Dice que una relación con una parte relacionada podría tener un efecto sobre el resultado del periodo y la situación financiera de una entidad. La utilidad o pérdida y la situación financiera de una entidad puede verse afectada por una relación entre partes relacionadas, incluso si no producen transacciones ingrestas. Por estas razones, el conocimiento de las transacciones de una entidad, los saldos pendientes, incluidos los compromisos y las relaciones con partes relacionadas, pueden afectar las evaluaciones de sus operaciones por los usuarios de estados financieros, incluidas las evaluaciones de los riesgos y las oportunidades que enfrenta la entidad. Eh, bueno, un poco lo que estaba mencionando anteriormente. Por ejemplo, a nivel de márgenes de ganancia, es probable que las transacciones entre partes relacionadas se hagan con umbrales diferentes a los de un tercero. Pero también que hay que tener cuidado, que ya lo había mencionado anteriormente, hay que tener el cuidado de cuando es el personal clave que tiene un incentivo que también podría generar una distorsión sobre los resultados que vamos a tener. Em, a nivel de lo que hay que divulgar sobre las relaciones de controladora y subsidiaria, vamos a tener que la entidad controladora directa y si es diferente, la entidad controladora última. Es decir, yo tengo que indicar a nivel de las notas quién es la entidad que tiene el control. Y nos dice que la entidad controladora última, por lo que también ya había mencionado de las relaciones donde está bien, yo soy la casa matriz, tengo una subsidiaria, pero esta subsidiaria ha invertido en otras empresas y entonces indirectamente yo soy dueño de ellas, entonces eso habría que revelarlo. Dice que la estructura de propiedad indicando el porcentaje de participación de la controladora en la subsidiaria. Tengo que indicar a nivel de las notas cuántos son esos porcentajes que estoy teniendo. Todo esto era sobre las partes relacionadas. Ahora viene la parte de las transacciones, que también tengo que mencionar en las notas. Es decir, en las notas yo tengo que decir, esta empresa es una subsidiaria y tiene tanto porcentaje. Esta otra empresa es un negocio conjunto y tenemos tanto porcentaje. Esta persona es un personal clave por estas razones. Ahora las transacciones. A nivel de las transacciones entre partes relacionadas, por ejemplo, que la casa matriz le vendió a la subsidiaria o la subsidiaria a la casa matriz, tenemos que divulgar la naturaleza y los detalles de cada transacción significativa con partes relacionadas. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Cuáles son las características de esa venta? Claro, no tan detallado como la transacción, pero sí cómo es que se hacen las ventas entre las dos partes. Dice que se debe incluir el monto, las condiciones, los saldos pendientes al final del periodo y los términos de pago. Ventas o compras de bienes, presentación o recepción de servicios, financiamiento y garantías otorgadas o recibidas. Reitero, todo eso no es que va a ir detallado ahí transacción por transacción, sino el resumen de cuánto es durante el periodo que estamos informando, cuánto fueron esas ventas entre las partes relacionadas y cuáles fueron los términos en los que se dieron esas ventas, para que todos podamos entender. También están las políticas y procedimientos para las transacciones con partes relacionadas. Nosotros tenemos que definir, bueno, ya lo mencioné anteriormente, pero esto es muy importante, que definir una política de precios de transacciones con partes relacionadas, inclusive a nivel de Hacienda, no lo solicitan.
porque los precios no pueden ser tampoco tan antojadizos, porque distorsionan el mercado y podrían generar beneficios para alguna de las partes, principalmente beneficios de índole tributario. Entonces, las transacciones entre partes relacionadas tienen que generarse a ciertos precios que cumplan las condiciones estipuladas. Para eso se realizan los estudios de precios de transferencia, donde las partes relacionadas pueden precisamente determinar esos umbrales en los cuales pueden realizar sus transacciones entre ellos. También se debe definir los mecanismos de supervisión o aprobación utilizados para asegurar que estas transacciones se realicen de manera justa y transparente. En cuanto a la remuneración del personal clave, dice que se debe divulgar el monto de la remuneración o miembros clave de la dirección. Aquí hay que tener cuidado, no es que vamos a poner ahí una lista de todos los funcionarios y cuánto es lo que ganan, sino que tendríamos una lista de los funcionarios y los rangos o promedios que ellos obtienen en cuanto a salarios. Bueno, y beneficios en general. Dice que remuneraciones. Dice que se deben desglosar, eso sí, sueldos, salarios, beneficios a corto plazo, beneficios a largo plazo, beneficios post-empleo y pagos por terminación. Pero reitero, es en forma promedio. Entonces yo diría, bueno, estos son los personal clave, son estas 10 personas que son partes relacionadas. Y esas partes relacionadas reciben en promedio X monto de sueldos y salarios. A nivel de beneficios a corto plazo tienen este y este. Y este tiene X cantidad de monto durante el año en promedio. Este otro, tanta cantidad en promedio. Porque también aquí habría una afectación sobre la persona misma. Si yo divulgo en las notas de estados financieros que una persona gana X monto, estoy poniéndolo en riesgo porque los estados financieros son públicos. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de la nota. Si nos dice, hay que decir quién es el personal clave, cuánto es lo que gana, pero sería en promedio y bueno, y en total. Ahí nos dice cuánto es el total. Pero hay que tener cuidado para no exponer algún riesgo innecesario al personal clave. También existen algunas excepciones a la divulgación, por ejemplo, con el gobierno. Nos dice que la NIC 24 establece una excepción para las entidades que están controladas en conjunto o influidas significativamente por el gobierno. Entonces, si nosotros participamos de un negocio con el gobierno, pues en ese caso es probable que no tengamos que hacer una nota para divulgar esa información. Esas entidades no necesitan proporcionar detalles completos de todas las transacciones con otras entidades bajo control gubernamental. Debe divulgar la naturaleza de las relaciones, eso sí, y debe divulgar información sobre transacciones significativas con otras entidades controladas por el gobierno, como el monto de las transacciones y cualquier detalle relevante para comprender el efecto de las relaciones en los estados financieros. Pero bueno, eso es una excepción importante que nos da. Entonces, cuando es con el gobierno, hay que tener cuidado de esa parte. En cuanto a información a revelar para actas, para todas las entidades, diríamos que vamos a indicar las relaciones entre la matriz y la subsidiaria, que se revelarán independientemente de si ha habido transacciones entre ellas. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio de la norma, que la norma nos decía identifique la parte y revele. No importa si hay transacción. Vean que al finalizar, ya que vamos finalizando de hecho la norma, lo retoma. Si existe la parte, hay que mencionarla. Si existe transacción, pues entonces también la transacción. Pero si no, por lo menos tendrá que revelar que existe esa parte relacionada. Dice que una entidad debe revelar el nombre de la controladora y el de la parte controladora. Última, si se trata de una entidad diferente. eh, por lo menos ya me he explicado de las relaciones de la matriz de subsidiarias y subsidiarias subsiguientes. Si ni la controladora de la entidad, ni la parte controladora última producen estados financieros consolidados disponibles para uso público, esto porque en algunos casos pues, no existiría esa necesidad precisamente por los porcentajes, también se revelará el nombre de la siguiente controladora más antigua que lo haga. Esta es la primer matriz del grupo por encima de la matriz inmediata que produce estados financieros consolidados disponibles para uso público. Esto porque no todas las partes relacionadas van a consolidar. Entonces, bueno, en esos casos
pues perfectamente podría incluirse esta información. Para permitir a los usuarios de estados financieros formarse una opinión sobre los efectos de las relaciones entre partes relacionadas en una entidad, es apropiado revelar la relación entre partes relacionadas cuando existe control, independientemente de si ha habido transacciones entre ellas. Entonces también, de hecho, aquí nos dice que este es un requisito de revelación que es adicional a los de la NIC 27